Bueno, continuando con la presentación, aquí pudimos ver el video de la motivación hacia los logros que va sobre la teoría de Adams. Bueno, ¿qué es lo que nos explica en pocas palabras la teoría de Adams? Ok, el objeto de la teoría explica lo que ocurre cuando sentimos que hay una desigualdad entre lo que aportamos y lo que recibimos en una relación, ya sea esta relación que sea laboral o que sea social. Las personas siempre buscamos un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Ok, aquí tenemos lo que es la comparación social y la disonancia cognitiva. La comparación social se compara con los demás ciertas características concretas para tener información asociada con nosotros. Es decir, yo voy a estar en comparación con los demás, voy a ver los demás cuáles son las cosas que ellos lo hacen para poder obtener información de mí mismo y ver en qué puedo mejorar. Y la disonancia cognitiva es ese estado de inconformidad que se experimenta cuando lo que hacemos o pensamos no coincide con los que esperábamos. Es decir, yo me esforcé y creí que me iban a dar un aumento o me iban a cambiar de área, pero al final no se realizó. Entonces se hace esta disonancia y esta incomodidad que se genera debido a que las expectativas que yo mismo me ejercí no se cumplieron. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña imagen que es sobre un trato justo igual a una motivación y un trato injusto es igual a una desmotivación o una desafección, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda por aquí? No, todo bien. Ok, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos la teoría de las necesidades de McClellan. En esta teoría, ¿qué nos explica? Bueno, de igual manera aquí dejé un pequeño video para que podamos verlo y ya después explicamos a detalle sobre él.
Bueno, muy bien. ¿Alguien nos podría resumir a grandes rasgos lo que expresa el video? ¿O por ahí tienen alguna duda? De mi parte, pues me quedo con el tema de, pues va dependiendo, ¿no? Lo que uno, las necesidades de cada uno, pero un ejemplo, ahí en la imagen que está recalcado el no buscar fama o fortuna, ¿no? Siempre buscar la excelencia. Entonces yo creo que habla de la teoría de las necesidades. Obviamente cada individuo va a tener ciertas necesidades, pero pues la intención es de que siempre vaya enfocada hacia lo que uno quiere. Así es, muy bien. Es correcto. Aquí lo que dice la teoría, lo que recalca la teoría de McClellan es que un individuo, él afirma que las expectativas y objetivos se marque cada persona dentro de una organización y esta persona tendrá que analizar y saber qué necesidades le satisfacen. O sea, es de manera personal. Yo como persona dentro de una organización, qué necesidades me van a satisfacer y qué es lo que voy a buscar. Y él pone tres núcleos muy importantes, los cuales se van al poder, logro y afiliación, los cuales son los principales donde se van las personas, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que tengan necesidad de logro. ¿La necesidad de logro qué es? Se tiene como prioridad el logro, se fijan objetivos difíciles que asuman retos, se arriesgan a cumplir metas dedicando esfuerzo y sacrificio y les encanta recibir retroalimentación. Preferentemente trabajan de manera individual, porque como ellos mismos se buscan esa necesidad de retroalimentación, de alcanzar sus metas y todo, normalmente van a sus tiempos y por esa razón trabajan un poco solos. En la necesidad de afiliación, la prioridad es formar grupos y trabajar en equipos. A las personas les gusta trabajar cooperativamente y suelen ser complacientes con el equipo. Prevalece de esta manera su necesidad en pertenecer al grupo antes de sus propias opiniones. Es por eso que en el video mencionaba que las personas que tienen necesidad de afiliación no suelen ser líderes de grupo porque anteponen el prevalecer en el equipo ante las necesidades del mismo. Entonces, por esta razón es que únicamente buscan como que trabajar en equipo, ser cooperativos, no quedarse solos y de esa manera pues ellos se sienten bien, ¿no? Y en cuanto a la necesidad del poder, la prioridad es ser dominante y tener todo controlado. Son personas competitivas que ansían el poder y creen que se obtienen ganándole a los demás. De esta manera consideran que el poder les otorgará el mayor reconocimiento dentro del equipo o un estatus dentro de una empresa. Igual el video aquí mencionaba que estas personas que tienen la necesidad de poder son muy buenos líderes siempre y cuando puedan recalcar el equipo y llevarlo de la misma forma, de una manera positiva, para que se puedan lograr los resultados y los objetivos de la organización en este caso. Y aquí mismo igual nos dejan la imagen de McClellan, de cómo él interpone lo que son las necesidades interpersonales y cómo todas van ligadas de la mano hacia la institución, en este caso, la organización, por así decirlo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Teoría de la expectativa de valor de Atkinson. Esta teoría es importante, ya que el objetivo de esta teoría propone que la consecuencia de una meta es el resultado de la suma de tres componentes, el cual puede ser el motivo, la probabilidad de éxito y el valor incentivo de la tarea. Vamos a ver más a detalle de qué trata.
Muy bien. Pues bueno, aquí a grandes rasgos tenemos un ejemplo muy gráfico aquí que pone a Walt Disney. Bueno, en la teoría de la expectativa de valor de Atkinson nos pone tres características súper importantes, que es el motivo, la expectativa y el valor de incentivo. El motivo, que es disposiciones o rasgos del sujeto estables que impulsan a esforzarse a resolver con éxito una tarea y sentirse orgulloso por ello para evitar el fracaso. En este caso, en el ejemplo de Walt Disney, ¿cuál fue este motivo? Fue que como lo habían echado, habían rechazado sus ideas, él se sentía mal. Entonces, este fue su impulso, el demostrar que sus ideas realmente sí tenían un trasfondo, realmente tenían algo importante para él, y el sentirse orgulloso para ello cuando saliera de ese fracaso, pues ese iba a ser su motivo, ¿no? En cuanto a la expectativa, la percepción de probabilidad que tiene la persona sobre la consecuencia de una meta, aquí él tenía esa percepción de que iba a poder lograr sus resultados, iba a poder hacer, poniéndose metas, poniéndose cosas estratégicas para poder ir poco a poco cumpliéndolas, y de esa manera tener esas expectativas, cumplir esas expectativas que él se había puesto y pues ser reconocido a nivel mundial actualmente, ¿no? Y pues el valor de incentivo, este es el valor que se le otorga a la consecuencia de la meta y puede ser negativo o positiva. En este caso, pues es de manera positiva, ¿verdad? Ya sabemos si en el Walt Disney, sabemos todo lo que realiza, cuántos parques temáticos tiene alrededor del mundo. Entonces, es el valor del incentivo. Aquí también menciona, influye la complejidad de la tarea. Mientras más compleja, menos valor de incentivo tendrá. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, más que nada se basa en que nosotros, si hacemos una tarea la cual no es muy compleja, es muy fácil, pues sí, vamos a tener un valor, le vamos a dar un valor como a todas nuestras cosas, pero no es el mismo valor una tarea que hice fácil, que tal vez realicé en 1 o 2 horas, a una tarea que me llevé tal vez varias horas, varios días de la semana, la pude realizar y se realizó bien, tiene una expectativa mayor, mi incentivo es mayor y yo me siento mucho mejor. Entonces, en pocas palabras, vemos que el producto del esfuerzo con el rendimiento otorga una recompensa, y esta recompensa es el valor del incentivo conforme a la historia que ponemos o conforme a nuestras mismas opciones personales. ¿De acuerdo? Ok, vamos a la parte de la agresión. ¿Qué es la agresión? Bueno, la agresión nosotros la podremos definir como una acción violenta que se realiza a otra persona con el fin de matarlo, herirlo o hacerle algún daño. Y este daño puede ser tanto físico como emocional. Pues bueno, aquí tenemos varios ejemplos de agresiones. Aquí, como pueden ver, hay diferentes tipos de agresiones, tanto agresiones, violencia infantil, violencia intrafamiliar, violencia también entre, por ejemplo, ese es un tipo de violencia emocional. Los padres tienden a violentarse el uno al otro, y la violencia emocional la absorbe el niño, y eso va a perjudicar a lo largo de su vida en cuanto a cuestiones emocionales, ¿verdad? Y puede desarrollarse, si no se trata, a una cuestión física, hacia un trastorno que pudiera ser violencia en casa. Entonces, la verdad es que la palabra agresión es muy grande, o sea, pueden intervenir varias cosas aquí. Ok. Mediante esta agresión también hay diferentes teorías. Entonces, es importante que también referimos estas teorías de por qué existe la agresión, cuál es el resultado y cómo se manifiesta. Vamos a ver un pequeño video a continuación para poder entender mejor la hipótesis de la frustración-agresión. Muy bien. ¿Quién me podría decir o quién me podría explicar qué se detalla en estos videos? En este video, más bien.
La, la frustración que llega a tener la chica, bueno, con lo que se observa en el video es que está compartiendo en clase que pues era feliz donde estaba, pero de ahí le llegó esa felicidad, se convirtió en tristeza, porque pues a lo mejor es la incógnita de que si ahorita donde está, pues ya no va a tener esos momentos felices y eso pues de alguna otra manera le genera molestia que se ve reflejado en su acción, su conducta en la mesa con los papás, ¿no? Que inclusive llegan a grado de pues golpear la mesa o hablar en tono más fuerte, ¿no? Que es el reflejo de esa misma frustración de la chica. Muchas gracias. Es correcto, totalmente de acuerdo. Tal cual como lo mencionaste, es lo que estamos viendo. El video que nos muestra dos etapas. Una donde la chica está en la escuela, está explicándole a sus compañeros que la ciudad donde ella vivía antiguamente, todo lo que hacía, cómo se la pasaba y cómo se sentía. Ella está compartiendo cómo se siente. Sin embargo, como ya no está ahí, ese sentimiento de felicidad se convierte en un sentimiento de tristeza y eso la frustra. Se frustra porque ya no está en ese lugar y pues ya no puede realizar esas cosas. Entonces, en la segunda parte del video vemos que esa frustración se convierte en una agresión. Ok, ¿qué es la hipótesis de la frustración y agresión? Esta área propone que la agresión es el resultado de bloquear o frustrar los esfuerzos de una persona para alcanzar sus objetivos o metas, ¿de acuerdo? En este caso del video, ¿cuál era el objetivo? Pues tratar de acoplarse a un nuevo hogar, la meta era tratar de validar pues la nueva experiencia que estaba teniendo la familia, pero conforme a esos recuerdos y esa frustración era imposible. Esta hipótesis es propuesta por Dollar, Miller, Dove, Maurer, Robert Sears en 1939 y posteriormente Miller es que en el año de 1941 y Berkowitz en 1969 como que le dan ese hincapié, le dan esa complejidad y la llaman la hipótesis de la frustración y agresión. Ellos consideraban que la agresión siempre es una consecuencia directa de la frustración previa y en sentido contrario, la existencia de frustración siempre conduce a alguna agresión. Aquí tenemos una pequeña imagen que nos desata tal cual lo que vimos anteriormente en el video. Hay una frustración, hay un sentimiento de frustración. En este caso, la niña se siente triste, se siente frustrada porque pues ya no puede realizar las cosas, ya no está con sus amigos, ya no está en la casa donde antiguamente estaba. Y esto realiza o se produce una sensación de incompletitud o un vacío, se genera una ansiedad. Esto hace que ella se frustre y se ponga agresiva, se ponga irritable. Entonces, ella en un estado irritable realiza diversas acciones o agresiones, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Por ejemplo, de una manera indirecta podría ser pues los estímulos físicos de cara que estaba haciendo así a su papá y de una manera directa ya es el alzar la voz y golpear la mesa, ¿no? Entonces, de esta manera ese es el círculo que nosotros tenemos con la hipótesis de la frustración-agresión. ¿De acuerdo? Ok, tenemos aquí, vamos a ver la teoría de los instintos de Freud. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, él también tenía su teoría de las pulsaciones, donde había cuatro elementos principales, ¿de acuerdo? Vamos a echarle un vistazo y ahorita detallamos lo que se plantea.
Muy bien. Bueno, aquí nos explicaron a detalle, nos explicaron los elementos a las pulsaciones y lo relevante sobre la teoría de los efectos de Freud, el cual menciona que todas las pulsaciones tienen una naturaleza conservadora en función con la vida psíquica y la vida vegetativa. Es muy sabido que Freud a lo largo de investigación de los años, de sus investigaciones, siempre mencionaba que los trastornos o cualquier histeria o cualquier trastorno provocado por los humanos tenía un origen únicamente sexual. Sin embargo, en esta última modificación de la teoría, también reconoce que también hay instintos agresivos en las distintas formas y reconoce cuatro elementos fundamentales en ella, los cuales el objeto, la meta, la fuente y el empuje de esta, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? No, todo bien. Ok, ok. Vamos a checar lo que es la teoría de la personalidad de la agresión de Zimbardo. Zimbardo realizó dos experimentos importantes que lo llevaron a esta conclusión, el experimento de las ventanas rotas y el experimento de la casa de Stanford. Aquí les voy a poner el experimento de las ventanas rotas para que podamos verlo y podamos expresar nuestras opiniones al final del video. ¿Sale? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos sacar a relucir conforme a este video? ¿Qué nos expresa el video? Que es en base al experimento de las ventanas rotas. Creo que la compañera mandó un chat, un mensaje. Ok. Dice, este video ya lo había visto en mi empresa. La situación se da en ambos escenarios debido a la suposición de la falta de autoridad, por lo que es más susceptible que las personas al no ser vigiladas o se sientan señaladas da lugar a cometer ese tipo de actos. ¿Estoy bien? Ok, muy bien. Sí, es correcto. ¿Qué es lo que nos menciona el experimento que hace Zimbardo en la Universidad de Stanford? Pues bueno, él pone dos autos, pone el de Bronx y el de Palo Alto, ¿no? Y al principio el de Bronx pues lo hacen, le quitan todo, lo vandalizan, se llevan todo, lo dejan en las más mínimas ruinas, pero el de Palo Alto se mantiene bien.
incluso duró una semana sin ningún toque, sin ningún rasguño ni nada. Los mismos investigadores se rompen un cristal para ver cómo reacciona la gente de alrededor y para su sorpresa y para la sorpresa de todos, pues al poco tiempo de haber roto el cristal ya estaba tal cual como en el primer coche en el Bronx, totalmente desvalijado, totalmente roto, totalmente vandalizado. Esto, con esto que quiere dar a entender Zimbardo, él propone que cuando hay una propiedad descuidada o deteriorada, el colectivo tiende a asociar el desorden como una ausencia de dueño, autoridad y o normas. ¿Qué quiere decir esto? Como en Palo Alto, todo estaba bien y el coche se mantenía en buen estado, pues ahí se mantenía, porque posiblemente era de alguien, era la norma no tocarlo, ¿no? Porque pues es de alguien. Cuando se dan cuenta que está roto del cristal, se dan cuenta que el coche pues realmente o está abandonado, nadie ha ido por él, no hay nadie que lo reclame, no hay una autoridad que les diga algo, por lo tanto, el comportamiento cambia y se comportan tal cual como en la primera situación. Él propone que la conducta es el resultado de diversos procesos y la influencia de la sociedad, personalidades y la cultura misma, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias. Es prácticamente lo que nos está dejando en el video la explicación sobre su teoría de la personalidad, de la agresión. Pasamos a las teorías clásicas de la emoción. Tenemos la teoría de la emoción por William James y Carl George Lange. Se simplifica como la teoría de James Lange y propone que las emociones tienen una base física en el cuerpo. Cuando vemos algo que nos emociona, ocurren cambios en el cuerpo y esos cambios conforman nuestra experiencia emocional. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver un oso y podemos ver a una persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros vamos por la calle caminando y vemos a un oso, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues si viene directo pues, hacia mí, pues me asustaría, saldría corriendo. Ok, es correcto. Esa es la respuesta principal que nosotros tenemos. Ese miedo, angustia, desesperación, te pones a llorar, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces tenemos un oso me ataca, entonces sucede esta reacción de que el corazón me va a estallar provocando un miedo. En este ejemplo, el oso es la situación estimular. El corazón, la situación es la respuesta. Yo veo un oso, la respuesta que es, mi corazón se acelera, me va a estallar, voy, y esto produce la situación que es el miedo, produce una emoción subjetiva. Entonces, aquí en el ejemplo nos dice, para yo poder tener este miedo, para poder tener esta emoción, primero tiene que haber una respuesta. Es decir, que primero tengo que ver al oso que viene hacia mí para mí, que mi cuerpo pueda ver una respuesta y de esa manera se pueda dar una emoción. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente teoría, la teoría de Cannon. La teoría de Cannon, ¿qué nos explica aquí? Cannon menciona que la emoción se produce antes que las respuestas fisiológicas, es decir, después de la emoción se desencadena una reacción de alarma ante algunas situaciones límite. Además, se consideró de la emoción como un acontecimiento cognitivo planteado que todas las reacciones físicas son iguales para diferentes emociones. Por lo tanto, no podríamos distinguir unas emociones de otras. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, aquí lo que nos quiere decir es que retomando el ejemplo de un animal, aquí por ejemplo tomamos un toro, podremos poner igual un oso. Aquí cuando nosotros los vemos, primero tiene que pasar esa información a nuestro tálamo. Y una vez que pasa la información a nuestro tálamo, va a irse a otros dos conductos, hacia la corteza cerebral y hacia el hipotálamo. Cuando va hacia la corteza cerebral, es ahí cuando nos produce el estímulo, cuando es la emoción, el miedo, la tristeza, la ira, la sorpresa de que nosotros estamos viendo un animal enfrente de nosotros. Y al mismo tiempo, el hipotálamo es el que nos hace que tengamos esa reacción de correr, de llorar, de brincar, de hacer lo posible para alejarnos del animal en este caso. Entonces, la teoría de Kano nos menciona que para poder tener esta respuesta fisiológica, ya sea correr o tener ese miedo, primero tiene que hacer la reacción de alarma ante la situación y esa acción de alarma, ¿quién la hace? La corteza cerebral y el hipotálamo. Entonces, va como que un poquito al revésado. Aquí tengo otro ejemplo que puede explicar ambas teorías de una manera más concreta. Tenemos lo que es el estímulo, que en este caso es la serpiente, y tenemos la percepción, que en este caso es la persona que está viendo a la serpiente. En la teoría de James Lange, que es la que vimos anteriormente,
nos dice que el humano ve a la serpiente y de esta manera se pone emocional. Su expresión ya puede ser miedo, se sorprende, angustia, y eso genera una experiencia emocional, una respuesta emocional. Sin embargo, en esta teoría de Cannon, él interfería que primero tenía que haber esta respuesta emocional para que después se pudiera generar esa emoción. Entonces, prácticamente van de la mano, solamente que aquí en el proceso son diferentes. Tenemos también la teoría de Watson. La teoría de Watson pensó que el condicionamiento clásico también explicaba el aprendizaje en los humanos. Se tenía claro que las emociones también se pueden aprender mediante la asociación condicionada. De hecho, es parte de la escuela de Ivan Pavlov en la parte del condicionamiento en las escuelas en los humanos. Por lo tanto, el comportamiento entre humanos era causa de las distintas experiencias que cada uno vivía. Por ejemplo, el experimento que realizó con el pequeño Albert y la rata blanca. Para entender más sobre este pequeño detalle de Albert y la rata blanca, vamos a ver un pequeño video que nos los va a explicar más a detalle.